Y con mucho gusto les comparto que como todos los jueves tenemos la sección de economía con el economista Mario Campa, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hola Selena, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar de un tema que ha generado, pues digamos, bastante polémica en los últimos días y es que se ha hablado o se ha dicho que de alguna manera esta reforma constitucional enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados para implementar esta reforma eléctrica, se habla de que afectaría de alguna manera el Tratado de Libre Comercio, que afectaría de alguna manera las energías limpias y en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, este representante de Estados Unidos, acuerdan instalar un grupo de trabajo para impulsar energías limpias. Pero ya entrando a detalle, digamos, en lo económico, ¿cómo va a favorecer esto a las y los mexicanos, Mario? Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Primero se tiene que instalar el grupo de trabajo, trazar una ruta, por supuesto, pero de entrada es una buena noticia que alguien como John Kerry, con cierta pues solvencia en estos temas, una figura reconocida además institucional, pues que pueda tener acercamiento con el gobierno de México, pero en teoría pues lo que viene específicamente a tratar tiene que ver con energías limpias y por supuesto se está trazando un horizonte de aproximadamente 3 años para la transición, apoyarla en algunos aspectos y también lo que se está planteando es que se respete la soberanía del país, ¿no? Porque sí, tenemos un acuerdo comercial que es el TEMEC, hay algunas cláusulas que hay que respetar, pero por supuesto también México tiene entre esas cláusulas también la salida de la soberanía y por supuesto sus intereses no se pueden ver afectados o pena de que el mismo tratado pues pueda ser modificado, ¿no? Entonces vamos a ver qué salen de estas reuniones, pero hay disposición de ambas partes. No es una prioridad, por supuesto, en la agenda de Estados Unidos, digamos, la transición energética. Y bueno, Estados Unidos también tiene sus propios problemas en este momento, entonces la verdad es que está un poco sobredimensionado. En Estados Unidos nadie está pendiente de esta noticia, pero pues la administración Biden tiene que hacer su parte y vigilando también sus propios intereses en lo que se refiere al TEMEC, ¿no? Claro, entonces pudiéramos decir que de bote pronto el simple hecho de que pues ya se haya acordado instalar estas mesas de trabajo, pues habla, aparte de que como bien nos comentabas, Mario, de la disposición que tienen ambos países, creo que también ayuda en cierto modo a abonar a esta conversación, abonar a este debate que se está dando a raíz de la reforma eléctrica, porque si bien es cierto, algunos de los argumentos que maneja la oposición es justamente el tema de que uno viola el TEMEC, dos, que no impulsa las energías limpias. Sin embargo, aquí en Sonora estamos viendo todo lo contrario con este anuncio que dio el gobernador Alfonso Durazo de poner pues la planta más grande de paneles solares, una de las más grandes de Latinoamérica. Sí, bueno, es el encuadre que eligió la oposición para tratar estos temas, pero en la práctica, pues, se genera más energía limpia que los privados en México, ¿no? Pues tiene bastantes hidroeléctricas y tiene un plan también para impulsar, por supuesto, la energía solar. Un parque como el de Peñasco, pues equivale a más de 10 parques de los que se instalaron, por ejemplo, en alguna de las subastas, ¿no? Uh-huh. Es un parque muy grande. Y además de eso hay otras iniciativas, por ejemplo el gobierno estatal tiene algunas para la Sierra de Sonora y así habrá otras, ¿no? Por supuesto también se ha ido sustituyendo el carbón por gas natural, que es un poco más limpio. Por cierto, no sé, estamos muy lejos de los niveles que llegó a utilizar México en cuanto a carbón de sexenios anteriores, lo cual prueba que todo esto pues ha sido también parcialmente pues calumnia contra CFE para proyectarla como una empresa sucia cuando en realidad es lo opuesto. CFE pues además mantiene estabilidad en las tarifas eléctricas, lleva el suministro eléctrico a comunidades pues que de otra forma quizás no serían abastecidas por privados, y así entonces estamos viendo que este debate por supuesto continúa. Es sano que haya discusión sobre estos asuntos a nivel nacional, cosa que no hubo en 2013,
ahora por supuesto sí la está viendo, y tan lo está viendo que bueno, viene un comisionado, alto comisionado de los Estados Unidos a tratar este tema, y yo creo que no debe haber problema, ¿no? Yo creo que Estados Unidos va a entender el plan que se está tratando de llevar a cabo. Hay distintos modelos de generación eléctrica a nivel internacional, y nada dice que debemos ceder, por ejemplo, la soberanía energética a privados y además a muchas multinacionales que están fuera del país, que es algo que el presidente, por ejemplo, ha cuestionado en los últimos días, ¿no? Específicamente de compañías españolas, donde allá en su país controlan el 95% del mercado, se les acusa de tener un cártel, es decir, son pocas empresas con mucho poder de mercado que pueden ponerse de acuerdo para manipular la oferta, por ejemplo, reduciendo la capacidad y de esa forma pues elevando las tarifas reguladas y pues ampliando sus márgenes, ¿no? Eso puede pasar cuando se le da mucho poder a privados, cuyo objeto, hay que recordarlo, de una empresa pues es maximizar utilidades. Entonces no podemos esperar que sea la calidad del servicio o que sea mantener las tarifas bajas, cosa que sí está pues en los planes de CFE. Esa es la diferencia, una diferencia sustancial en este debate, ¿no? Y en ese sentido, Mario Campe, y aprovechando también tus conocimientos en economía, ¿a qué se refiere exactamente cuando nos hablan de estos porcentajes? Ya ves que pues el porcentaje mayoritario va a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo sí se considera un porcentaje en el que va a poder trabajar la industria privada. ¿Esto ayudaría a regular el mercado y que no suceda eso que nos comentas, que sucede en otros países similares como puede ser en España, donde vemos pues que las empresas nada más viene el clima extremo y los precios los ponen por los cielos, y en el caso por ejemplo de México o aquí en el caso de Sonora, que tenemos climas sumamente extremos, ya sea de muchísimo de calor o de muchísimo frío? Sí, bueno, por supuesto, tener una empresa pública fuerte ayudaría a que los privados tuvieran que competir más entre ellos para ganar ese porcentaje de minoritario, ¿no? Ayudaría, por supuesto, a tener una regulación más dura para evitar subsidios onerosos, para evitar pues tarifas, por ejemplo, donde el regulador esté capturado, algo muy común, por cierto, en este tipo de industrias. Los contratos leoninos con cláusulas leoninas, todo ese tipo de situaciones se da mucho más, de manera mucho más frecuente cuando estamos ante privados que producen electricidad. Realmente hay muy poca competencia, no es como lo quieren pintar, hay muy poca competencia, es una industria que requiere mucho capital, no es cualquier bella, no cualquiera lo puede producir, no cualquiera puede entrar de la noche a la mañana al mercado eléctrico. Entonces, ante eventualidades, por supuesto que una participación de mercado muy alta de unos cuantos jugadores privados, insisto, con distintos incentivos a los que tiene CFE, pues entonces se podría comprometer pues el abasto, las tarifas, la calidad del servicio. Por cierto, en Estados Unidos hay empresas públicas y privadas de generación eléctrica, distribución, y en distribución pues es mucho más estable el servicio que dan las empresas públicas, ¿no? Lo cual es contraintuitivo porque siempre nos han dicho que son malos administradores y que los privados son mejores. Pues no, en Estados Unidos sus tarifas, su eficiencia es menor en promedio y además tienen más apagones que las empresas públicas, ¿no? Que sus contrapartes públicas. Entonces, en este debate es importante desmitificar todo lo que se ha dicho, y para eso pues tenemos esta discusión pública nacional sobre la reforma eléctrica, que creo que es muy sana, ¿no? Claro, para dimensionar un poquito, Mario, la cuestión ahorita que nos hablabas de lo costoso que sería invertir en cuestiones de energía, aproximadamente un capital de cuánto tendría que tener una persona para poder, digamos, como que migrar o tener su propia generación de energía. Bueno, no tengo a la mano el cálculo, y por supuesto depende del tipo de energía que se quiera producir y la escala, ¿no? No hay, digamos, pues en estos momentos un monto fácil de decir, ¿no? Una planta solar de 100 megawatts pues ya está costando cientos de millones de dólares, y una planta como la de Puerto Peñasco, que va a tener una inversión de 1.600 millones de dólares, ¿no? Pero finalmente pues puede producir
la electricidad suficiente para abastecer a unos 250,000 hogares, ¿no? Lo cual implica pues abastecer la electricidad de todos los municipios aledaños por ahí por Puerto Peñasco. Y además de eso pues se va a construir, ojo, hay que considerar ese proyecto que se va a construir pues también una línea de transmisión hacia Baja California para que deje ser pues un sistema, el de Baja California insular, y esté conectado al del resto del país. Entonces depende, ¿no? Para contestar tu pregunta, sabemos que los hogares pues pueden en estos momentos instalar paneles solares por su propia cuenta, sobre todo es redituable para aquellos hogares que están en doméstico alto consumo. Por cierto, generalmente este tipo de hogares son más grandes, tienen ingresos más altos, riqueza más alta, entonces en este caso pues también para efectos de política pública hay que considerar que cuando se subsidian, por ejemplo, paneles, generalmente recaen entre los que más tienen, entre los que ya pueden poner paneles, ¿no? Entonces son aspectos que se deben de considerar en este tipo de discusiones. Por cierto, la reforma no toca esa parte, contrario a lo que se ha dicho o que se ha tratado de posicionar también como parte de estas calumnias. No toca esa parte, no cualquiera que quiera seguir instalando paneles solares en su casa lo va a poder hacer sin problema, ¿no? Perfecto, y qué bueno que nos aclaras este punto, porque sí ha existido muchísima confusión y hay personas que incluso ya tienen paneles solares en sus casas y que tienen todavía el miedo de que dicen, bueno, si a lo mejor si se aprueba esta reforma eléctrica ya no voy a poder pues bajar lo que pago de luz mes con mes por los paneles solares porque ya no van a funcionar. Sin embargo, pues esto no se toca entonces. No, esa parte no se toca. Perfecto. Mario Campa, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado sobre pues estas mesas de trabajo que instaló pues tanto el presidente de México como John Kerry? No, estaremos a la expectativa, ¿no? de ver qué es lo que sucede. Creo que es importante que haya también diálogo entre las partes. Por supuesto, México es un país soberano, no tiene que esperar el visto bueno de otras naciones. En este caso es un caso especial por el hecho del Tratado de Libre Comercio, pero aún así, ¿no? Aún así Estados Unidos tiene que ser flexible. Perfecto. Mario Campa, muchísimas gracias por aclararnos estos temas. Gracias, hasta luego, que tengan un buen día a todos. Gracias, igualmente.